pareciera que la reforma laboral recientemente aprobada, el 1 de mayo del 19, pareciera que para muchos sectores es un problema. Para los sindicatos, hoy día los vemos, muchos de ellos todavía incluso paralizados, sin saber bien a bien cómo reaccionar. Y lo que más les preocupa, si nos atenemos a sus reacciones, por ejemplo, en el ámbito jurídico, nos damos cuenta de que hubo una serie de juicios de amparo en contra de la reforma y que atacan precisamente la obligación que les impone la reforma en el nuevo contenido de su artículo 371 y el nuevo artículo 371 bis de llevar a cabo una serie de prácticas democráticas que de entrada debemos considerar como parte de una democracia procedimental que no termina de quedarles claro cómo llevarla adelante. Pero más preocupante aún es que las propias personas trabajadoras todavía no acaban de asimilar esta reforma y por lo tanto como que no acaban de, como quisiéramos, de asumirla, es decir, de hacerla suya como un instrumento que debe ayudarnos a todos, debe ayudarnos como país a llegar en algún momento dado, o por lo menos buscar materializar la aspiración de un trabajo digno y decente, que es el que establece nuestra Ley Federal del Trabajo. Por eso esta iniciativa de tratar de llevar hacia las personas trabajadoras este tipo de textos, creo que es de suma importancia. Por supuesto que yo me siento honrado de haber podido participar, de haberme tenido que sujetar a una disciplina, sobre todo para sintetizar el contenido y más aún para tratar de hacerlo asequible a las personas que no son estudiosas del derecho. Porque al final, el gran objeto del derecho laboral es la persona trabajadora y es el objeto que no ha sido sujeto de las reformas y que no ha sido sujeto de la actividad sindical particularmente. De ahí que mencionamos en el texto que uno de los grandes aspectos positivos de esta reforma es de incorporar a la ecuación a un elemento que era ajeno, tanto en la negociación colectiva como en la vida sindical, que es la persona trabajadora. Y no es gratuito que muchos sindicatos, muchas dirigencias sindicales se sientan incluso agredidas ante la obligación que les impone la ley de tener que consultar por medio del voto personal, libre, secreto y directo a las personas trabajadoras a la hora de empezar a negociar un contrato colectivo de nueva creación y a la hora de celebrar un convenio o un contrato de trabajo inicial o un convenio de revisión salarial o contractual. ¿Por qué? Porque dicen ellos, es que no estamos preparados para la democracia. Y yo cada vez que escucho esos argumentos, recuerdo aquel pasaje de la historia donde el señor Krillman, un reportero norteamericano, le preguntaba a Porfirio Díaz si México estaba preparado para la democracia. Cuando uno escucha a muchos de nuestros dirigentes sindicales referirse a la democracia sindical, pareciera que desde su punto de vista las personas trabajadoras no están preparadas para la democracia. Y justamente a ello nos vamos refiriendo en el texto cuando hablamos de cómo el movimiento sindical ha perdido legitimación, ha perdido representatividad, justamente porque dejó de ser lo que fue al principio de la creación del Estado moderno en nuestro país, un elemento corporativo, encargado de organizar a la base social, a la base trabajadora, que a su vez daba legitimidad al Estado por medio del ejercicio del voto, pero también por medio de su calidad de movimiento social que respaldaba y a su vez se respaldaba en el proyecto
político. Justamente es en los 80s, en la aplicación del modelo económico neoliberal, que empezamos a asumir el discurso mundialmente expandido de que era necesario dar a las inversiones, dar a la empresa seguridad jurídica. Y ahí es donde se empieza a perder justamente la seguridad jurídica para las personas trabajadoras. Es justamente en el 80, durante la reforma procesal de aquel año a nuestra Ley Federal del Trabajo, se incorpora el artículo 923, donde se establece que cuando ya hay un contrato colectivo de trabajo, no se puede reclamar. Y esto da, en ese momento, da fortaleza, consolida el concepto del sindicato como único autor, único detentador del derecho de la negociación colectiva. Y esto, que debiera considerarse como un elemento protector de la libertad sindical, se toma como una patente de corso para las dirigencias sindicales, que ahora, sin recurrir a ningún tipo de contrapeso, pueden celebrar contratos colectivos de trabajo. Y ahí se enseñorea en nuestro país la vergonzosa práctica del contrato colectivo de trabajo de protección, que a final de cuentas, miren cómo es la historia, vino a ser precisamente el detonante de los cuestionamientos a nuestro país por el incumplimiento de las obligaciones que le atribuye su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo, con los derechos fundamentales en el trabajo, particularmente con los tutelados por los convenios 87 y 98. Para que llegáramos a esta reforma, hubo que pasar por todo un proceso de precarización del trabajo. De precarización que en el ámbito de los derechos colectivos se caracterizó por esto, por la celebración de pactos colectivos sin la participación de los trabajadores, pero también con la existencia de organizaciones sindicales sin base social, puesto que al no necesitar más que la toma de nota, patente de corso, para celebrar contratos colectivos de trabajo y poder cobrar cantidades a cambio de ello, venimos a tener entonces esa descalificación internacional, y al interior esa degradación del sindicato como tal. Hoy el sindicato es una de las instituciones sociales con mayor desprestigio, no solo en nuestro país, pero creo que mayoritariamente en nuestro país. Cualquiera que hable de sindicato recibirá del interlocutor un cuestionamiento sobre el carácter corrupto y corruptor de las organizaciones sindicales. Corrupción que se encontraba basada en la ley, porque, como ya digo, la ley otorga ese derecho a los sindicatos de poder actuar sin necesidad de contar con con algún tipo de contrapesos, que pudiera ser el natural, el de los miembros de esa organización. Por eso es que vemos paralelamente a la proliferación del contrato de protección de patronal, vemos también un decrecimiento de la afiliación sindical. Hoy los sindicatos nos pueden decir que afilian a millones y millones de personas, pero si atendemos los documentos oficiales, que son públicos, nos damos cuenta de que no es así, lamentablemente. Por eso es que al encontrarnos en la coyuntura con un cambio político en el país, con un cambio de paradigma, no solo en materia laboral, sino en todo el país, en la manera de entender la distribución del poder y el ejercicio del poder, se nos presenta este nuevo paradigma en la materia laboral, que en su legislación, en este momento, nos enfrenta a tener un nuevo derecho del trabajo que de momento está lleno de medidas democráticas de carácter procedimental. Es decir, nos da
las formas en que tendrá que ejercerse la democracia. Nos obliga a consultar con los trabajadores el derecho a negociar el contrato. Cuando obliga a un sindicato que pretenda la suscripción de un contrato a la negociación a obtener la constancia de representatividad. Pero también cuando lo obliga al sindicato a consultar los resultados de sus negociaciones. Pero nos lleva también a la vida sindical, a la necesidad de desarrollar procedimientos democráticos. El más notorio, por supuesto, la elección de las directivas sindicales por medio del voto personal, libre, secreto y directo. Pero busca no solo este tipo de medidas de democracia procedimental, busca impulsar medidas de democracia sustantiva, es decir, convertir a la democracia, como dice nuestra Constitución, no en una serie de medidas prácticas, sino en un modo de vida. Por eso es que al incorporarse a la ley mecanismos para la rendición de cuentas, lo que se está ampliando es justamente ese capital democrático de las partes. Es muy importante, y trato yo de explicarlo en el texto, entender a la democracia como algo cotidiano y entender que para ser democráticos tenemos que reunir una serie de características básicas. Tiene que haber deliberación, es decir, las decisiones que se toman tienen que ser discutidas entre los miembros de la comunidad. Tiene que haber información sobre aquello que se va a negociar. Y tiene que haber capacidad de los miembros de la organización sindical para fiscalizar lo que hacen las personas a las que se designan para representarse. Y esas personas que se designan para representar al sindicato tienen que ser electas con la mayor participación posible de los miembros del sindicato. Hago mención ahí de una tesis que justamente surgió cuando un partido político le fue rechazado su estatuto por el órgano electoral en nuestro país, porque se establecía que las decisiones las tomaba un pequeño grupo de miembros de ese partido político. Y al rechazárselo, el razonamiento del Tribunal Electoral fue: para que sea democrático, tiene que haber la mayor participación posible en la toma de decisiones. Y eso es lo que se ha incorporado a nuestra ley. Pero evidentemente, reitero, en este momento todavía queda en su calidad de elemento democrático procedimental. Aspirará a ser un elemento sustantivo cuando las organizaciones de trabajadores realmente los pongan en práctica y cuando los propios trabajadores asuman y hagan valer el empoderamiento que la propia ley hoy les asigna. Les asigna el derecho de pertenecer o de no pertenecer a un sindicato. Pero también cuando haya un cuestionamiento, por ejemplo, de las elecciones de una organización sindical, la propia ley establece un mecanismo para la verificación de esos procesos electorales. Y en el artículo 371 bis nos dice que la autoridad podrá verificar que se cumpla con las obligaciones legales y estatutarias a petición del sindicato. Pero para entender al sindicato, nos habla de que puede pedirlo la directiva sindical o el 30% de los miembros del sindicato. Es decir, asigna en ese momento la representatividad de la organización sindical a ese porcentaje que se repite en nuestra ley en varios procedimientos. Porque justamente para evitar esa centralización de las decisiones, pero también para garantizar a los propios sindicatos el que tengan que desarrollar las prácticas democráticas de manera autónoma. Porque, por supuesto, si tienes un cuestionamiento por el 30% de tus integrantes, suena a que hay cierto peligro.
Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el texto? Pues tratar de difundir estos derechos entre las personas trabajadoras. Tratar de hacerlos más sencillos de entender, aunque a lo mejor no lo logremos, pero bueno, ya lo veremos, porque justamente nos enfrentamos a algo que lamentablemente es desconocido para nosotros. Cuando se habla de democracia sindical, en general, cuando hablamos de democracia, pensamos que solamente es ejercer el voto. Y no, tenemos que entender la democracia, insisto, como lo establece nuestra Constitución, como un modo de vida donde todos participemos, no solo en la toma de decisiones, sino en la generación de propuestas para orientar la actividad pública. Y en el ámbito sindical implica que las personas trabajadoras se hagan cargo de sus derechos. Lo que hemos vivido ha sido una democracia representativa, donde las personas trabajadoras, cuando llegan a participar, únicamente lo hacen para elegir a quienes habrán de ejecutar las acciones de defensa de sus intereses y de sus derechos. Sin embargo, hoy, al incorporar elementos de control como los que están en el artículo 373 de nuestra ley para la rendición de cuentas, ya no solo de las finanzas, sino también del patrimonio de los trabajadores, se incorpora un elemento de democracia que aspira a ser sustancial. Lo mismo ocurre con la parte de género. Se incorpora la obligación de contar en las directivas sindicales con una representación proporcional de género, que antes no estaba, y que evidentemente es una tarea pendiente incluso de la propia legislación, porque se limita a las directivas sindicales, cuando podría generarse o plantearse la participación en otra serie de actividades del mundo del trabajo, como las comisiones revisoras, como por ejemplo las comisiones mixtas y otro tipo de actividades. Pero evidentemente que para empezar no está mal. Nos hemos encontrado, a mí me ha tocado participar en elecciones, donde a veces los compañeros, cuando se obliga a incorporar mujeres, me tocó una elección muy concreta donde los compañeros decían, a ver, hay que buscar a una mujer porque pues, nos piden que haya una mujer, en realidad ni nos interesa, ni quisiéramos que hubiera, porque a ellas ni les interesa participar, pero bueno, nos obligan, entonces metamos una mujer a la planilla. Y esa mentalidad, ese machismo que subyace no solo en el ámbito laboral, sino todavía en nuestro ámbito social, pues resulta importante que lo asumamos como una tarea. Y esa fórmula de incorporar la representación proporcional por género es un pequeño paso, pero todavía hace falta muchísimo. Porque justamente, insisto, la democracia sindical en nuestro país es una obra en construcción. Alguien puede decir, tenemos sindicatos donde hay vida democrática. Es cierto, y es de reconocerse, pero no debemos olvidar que la reforma parte del hecho de que por lo menos el 90% de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal. Es decir, son celebrados sin la participación de los trabajadores. ¿Y para qué sirve un sindicato que puede firmar contratos colectivos de trabajo sin necesidad de tener afiliados? Pues únicamente para llevar a cabo actos en el papel, en el escritorio. Y eso ocurre también con su vida interna. Así como tenemos contratos colectivos de trabajo en el papel celebrados en el escritorio, también tenemos cientos y miles de asambleas celebradas igualmente en el escritorio y en el papel. Justamente por eso es que es de toda relevancia, en mi opinión, que la Red de Mujeres Sindicalistas haya tomado esta iniciativa de plantear, no este tema, todos los temas son fundamentales porque tenemos un nuevo mundo del trabajo y eso nos obliga a vernos nosotros mismos con un rostro diferente. Si partimos, insisto, de que la inmensa mayoría de los contratos son de protección, está muy claro que la inmensa mayoría de esos contratos no se van a legitimar, es decir, se van a declarar nulos, se van a dar por terminados, como dice el artículo 11 del decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo. Y esto nos va a traer como consecuencia que quedarán muchos centros de trabajo
sin contrato colectivo de trabajo. Y que entonces muchos trabajadores van a requerir contar con una organización que les represente de manera auténtica. Y lo mejor es promover que esas nuevas organizaciones que surjan desde prácticas democráticas, desde su constitución, por supuesto, hasta su vida cotidiana de siempre y sobre todo en la administración de los contratos colectivos de trabajo, donde justamente esa falta de democracia nos ha llevado a la degradación, a la precarización de la negociación colectiva y del trabajo en general. Yo creo que son los temas que a mí me interesaría mucho retomar de este trabajo. Creo que debemos hacernos cargo de que sin democracia no hay libertad sindical auténtica. Ya no podemos entender la libertad sindical únicamente como el derecho del sindicato a redactar sus estatutos y a organizar su administración. No, tenemos que entenderlo también como el derecho y la obligación que tienen sus integrantes de intervenir en todas las acciones sustantivas de la organización sindical. Esto es, en la negociación colectiva, participar desde la formación hasta la aprobación, la revisión e incluso la terminación del contrato colectivo de trabajo. Y en la vida sindical, participar de manera democrática desde la fundación hasta la elección de organizaciones sindicales, pero también constituyéndose la base social en organismo de control por medio de la transparencia y la rendición de cuentas, que son elementos de una sociedad democrática.